Fernando Cis, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hernán? Cuando hablaba Pipo de lo que cocinaba, me vino a la mente vos, que también has innovado bastante en esa cuarentena de la cocina. Sí, yo no me puse a hablar en general del tema porque con Pipo básicamente porque me da la sensación de que él lo entiende de la misma forma que yo. Cualquiera cocina, después alguna yo digo que cualquiera cocina 7 puntos. Llegar a 10 ya es otra cosa, pero 7 puntos, más o menos, con los ingredientes adecuados. Y si no hace pavadas, un 7 cualquiera se saca. Después, bueno, sí, mi papá, por ejemplo, cocina, mi papá y mi mamá cocinan mucho mejor que yo. Pero ellos cocinan 9, 10 y yo cocino 7, no es tan grave. No, yo a 7 no llego, pero bueno, después me dirás que capaz estoy errando. Pero sí, Fer. Te digo que llegas a 7, olvídate, te mienten la gente, te han mentido, nos han engañado mucho, es como lo del asado, yo el asado lo digo siempre. Nos han mentido, nos han engañado, todo lo con el asado, que el asado, un aplauso para... Ayer decía Latini, ¿cómo es el aplauso para el asador? Que lo único que hace es prender el fuego, pone la carne arriba y da la vuelta para que no se le queme, una pavada. Y el tipo que hace una paella, que es pelar los bichos, cocinarlo al punto exacto, el arroz, que a ese no le aplauden. Y al asador sí. Por favor, leyenda simplemente. Hay que desmistificar algunas cuestiones. Para desmitificar, te voy a decir que AFA acaba de cumplir este martes con una de las primeras pautas de cara al regreso. Obviamente el primero fue formalizar algo que ya había estado durante muchos meses en trabajo, pero que el miércoles pasado finalmente presentó en sociedad, que es el protocolo para todo el fútbol argentino. Bueno, hoy se cumplió con otra formalidad, que es ingresar por mesa de entrada al Ministerio de Salud este protocolo que tendrá unos días para que el Ministerio de Salud, igual ya está todo, ya el Ministerio de Salud está al tanto de lo que significa el protocolo del fútbol argentino, pero bueno, estos días servirán para que le den una última ojeada, ultimar algunos pequeños detalles si es que los hay, y obviamente tener todo listo con el protocolo homologado por el Ministerio de Salud para cuando se dé la reunión formal entre el ministro Ginés González García y seguramente Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, en la cual, según tengo información yo, la idea es que sea a posteriori de la conferencia de prensa que dará el presidente Alberto Fernández y donde comunicará la nueva fase en la que ingresaremos post viernes 17. Así que hoy se acaba de formalizar por mesa de entrada, el protocolo de AFA ha ingresado al Ministerio de Salud. Bueno, es un adelanto más, un paso más que se está dando. Recién hablábamos con Gorosito y Gorosito tiene el mismo dato que tiene casi todo el fútbol argentino, que es a partir de que se empiece con otra fase, digamos, aquello de en fase 4 que le había dicho el gobierno una vez a Tapia. El mismo Tapia creo que hoy retrocede y no dice fase 4 por una cuestión... Yo digo siempre en esto, Fer, y recién lo decía también Gorosito, esto es prueba y error, no hay que ser tan verdugo y estar permanentemente, viste, la sociedad argentina se ha vuelto... me incluyo, trato de no hacerlo, pero quizás en alguna parte me pasa... Vos dijiste, cambian mucho, sobre todo en este tema, el escenario. Y por lo tanto me parece que hoy se retrocede a esta situación y se dice, bueno, yo tengo el dato de que la idea es que vuelva toda la primera junta, no solamente los 5 de la Copa Libertadores. Yo tengo ese dato, toda la primera. Pero sí que el ascenso vuelva después, quizás hasta un mes después, porque tiene más tiempo para ponerse al día y la primera tiene más partidos que jugar, porque la idea, sin que haya hay borradores, pero no hay nada definido, serían 13 o 14 fechas que lo que deberían jugar y son mucho más partidos que los que debería jugar el ascenso. Pero también es en un contexto. Sí, recién me decían en AFA que una cosa es la primera división, otra cosa, otro mundo, la primera nacional, y las otras categorías son otro mundo, si queremos organizar en 3 bloques distintos. Y quizás hay 3 fechas distintas, que es lo más probable. Uno para la primera división, otra para la primera nacional, quizás bastante más cerca de la primera división, y otra última para las otras categorías. Estamos hablando del torneo federal, primera B, C y D, y el torneo del interior. Pero me parece que por ahí vienen las fechas o el futuro. Y otra cosa que quería sumar a toda la introducción que habían hecho ustedes
con Nico y con Martín de todo este tema es que si vemos los primeros pasos que habrá que dar para la vuelta al fútbol argentino, obviamente están los testeos que se hacen previo al comienzo de los entrenamientos. Me acuerdo que cuando empezamos con esta pandemia y esta programación desde casa de aquí en TNT Sports, hablamos con Palacios, con Ezequiel Palacios, y nos contaba en este inicio de fase que empezaremos a vivir en el fútbol argentino en algún momento, y nos hablaba de los testeos y que justamente ese día que nosotros hablamos con él empezaba el primer entrenamiento, volvía el primer entrenamiento individual. Según el protocolo alemán, que es el que adaptado se aplicará aquí en Argentina, tiene que haber dos testeos por jugador negativos en el lapso de 4 días para empezar con este entrenamiento. O sea que desde que se determine la vuelta al fútbol, habrá que cumplir entre 3 y 4 días de testeos antes de que los jugadores puedan volver al campo de entrenamiento, y hacer esos entrenamientos individuales de los que los hablaba, por ejemplo, Ezequiel Palacios en aquel momento cuando empezamos allá por abril. Sí, bien. Sí. A ver, después cómo se va a aplicar, me imagino que va también a tener variantes. En la Major League Soccer ha habido muchos positivos en los últimos días y van atrasando el debut de cada uno de los equipos. La Premier ha tenido la Alemania primero tuvo creo que 19 o 20 casos sobre 4.000 testeos. Va a haber que acomodarlo según la cantidad, me imagino, Fer. Lo claro es que la idea es, si el fin de semana se da un ok al fútbol para la vuelta, la semana que viene que sea de testeos y la otra semana, o a lo sumo la 1 de agosto, ya estar entrenando. Pero yo insisto y te pregunto, a mí me dicen toda primera junta, no solamente los 5 de la Copa Libertadores. No sé qué información tenés, que podés tener otra tranquilamente. Digo, esto es, hay muchas fuentes, hay mucho que opinan, hay mucho que hablan y cuentan. No, la intención es que vuelvan todos los equipos de primera división en conjunto. Habrá que ver el análisis que se hace y obviamente habrá que estar muy atento a ver a qué fase ingresa el AMBA, si hay modificación de esta fase, si es a la fase 2 o a la fase 3, y eso cambiará mucho el escenario, porque a mí me dicen que si es a fase 2, quizás hay una excepción de 5 o 6 días para que puedan volver a entrenar estos 5 equipos de la Libertadores, pero si es a fase 3, el AMBA, ahí sí podría ser para todos los equipos del fútbol argentino en conjunto, y como vos bien decís, la semana que viene, yo tengo que a partir del miércoles, pero obviamente esto puede cambiar, porque es un escenario variable, si Alberto Fernández finalmente, obviamente con su cuerpo de especialistas, determinan este cambio de fase, el fútbol argentino a partir del miércoles, según tengo entendido yo, ingresaría en esta fase de testeo. Repito, son 2 testeos por jugador, antes de la siguiente semana sí empezar con estos entrenamientos individuales, pero reitero lo que vos decís, la intención original sí es que todos los equipos de primera división comiencen los entrenamientos conjuntamente, por esto que habíamos dicho muchas veces, la necesidad de que haya una paridad y que no haya disparidad en el comienzo de los entrenamientos de cara a la competencia, ¿no? Cuando de ahí se pensará, si se empieza a entrenar, allí se empezará a pensar el formato de torneo y cuándo es finalmente la fecha de reinicio o de inicio del torneo de primera división del fútbol argentino. Bien, está más que claro y estaremos atentos a todas estas situaciones, Fer, porque igual va a ir cambiando, puede ir cambiando, todo depende de este fin de semana a ver qué se declara, pero también depende de si se ablanda toda, si se flexibiliza la cuarentena, cuáles son las reacciones inmediatas y cómo se aplica el protocolo y si hay muchos contagiados y pocos contagiados, puede ir variando. Y también me decía algo ayer el médico de Vélez, Daniel Estumbo, me decía, no sé si lo escuchaste, que él le dice, mira, yo no sé si... Yo creo que la del 15 de septiembre, la semana del 15 de septiembre, martes 15 de septiembre, miércoles 16, jueves 17, es una fecha como un horizonte, que él me dice, yo no estoy tan seguro que se juegue en esa fecha. Y de hecho hoy, por ejemplo, recién Independiente de Medellín mandó un comunicado que tiene a 3 jugadores afectados, que como que ponen una fecha
pero que se podría correr sola, independientemente del pedido de Argentina. Ya, yo tengo con respecto a Conmebol, primero con respecto a Independiente Medellín, vos hablás de 3 casos positivos, son 3 de 46, o sea, son 46 los casos positivos que tiene Colombia, que empezó con estos testeos, entre primera y segunda división. 46, repito el número, 46. Claro. Y con respecto a lo que decís Conmebol en su comunicado no puso fecha como es tentativa, porque claramente tiene que mandar un mensaje hacia sus sponsors, hacia todo lo que implica la maquinaria de Conmebol, y por eso puso 15 de septiembre, pero claramente habrá un análisis de cómo se llega fundamentalmente, a mí me dicen la fecha 15 de agosto, es decir, cuando se esté a un mes de la fecha que puso Conmebol, allí habrá una reevaluación y se ratificará esta fecha del 15 de septiembre. Pero para mí, la fecha clave, la que me dicen desde Asunción, es 15 de agosto para ratificar o mover, si es necesario, la fecha del 15 de septiembre. Y te doy un dato más con respecto a eso. Ayer Matías Buzón Villa hablaba de un hándicap que se dio con Conmebol. En realidad no es un hándicap, sino que hay que estar muy atento a las 2 semanas de octubre que se dejaron libres, pensando obviamente, y se fijaron para el regreso de las eliminatorias sudamericanas. Esas 2 semanas, si es que tiene que moverse, y por ejemplo no puede volver el 15 de octubre, no te extrañe que esas 2 semanas de hándicap que vos perdés en septiembre, las recuperes en octubre y las eliminatorias empiecen en noviembre. Es un escenario posible, pensando en que hay 2 semanas en octubre, al inicio de octubre, que están reservadas para la doble fecha de eliminatorias. Una Argentina debería recibir a Ecuador en algún estadio de Argentina y visitar a Bolivia en algún estadio de Bolivia. Sí, yo creo que todas estas son fechas tentativas, lógicas, de mostrar que se está moviendo, que se quiere poner una fecha, y para que yo le decía hoy a los chicos, a Nico y a Martín, vos no estabas escuchando, ¿estás con luz? ¿Te volvió la luz o estás sin luz todavía? Todavía no. Si podés mandar, te agradezco. Unas velas, algo. ¿Qué zona vivís? ¿Qué zona vivís? Así contamos. Olivos, zona Olivos sin luz, por favor. ¿Eso es de sur o de Edenor? Edenor, ¿no? Edenor. Edenor, por favor, muchachos, manden la luz a la casa de Fernando y a todo el barrio. Y vos no podías mirar, obviamente. Y entonces te digo, yo les decía, ahora medio se me fue de la cabeza lo que te iba a decir, pero porque te hice la broma de Sur y Edenor y se me fue la broma de lo que yo les contaba hoy por la fecha, por los sponsors. Yo les decía que los sponsors normalmente en River, por ejemplo, pagan cada 6 meses. La Conmebol paga cada 3 meses. Entonces, cobraron los primeros 3 meses, cobraron los segundos 3 meses, o sea, para completar el bimestre, porque en marzo hubo partidos, pero ya en este pedacito, que sería julio, agosto, septiembre, no lo tienen, todavía no le pagaron. Entonces, si ellos ponen la fecha del 15 de septiembre, pueden cobrar, y después otra vez el último semestre ya en competencia no hay duda de que cobran, pero son los pequeños movimientos también, porque esto por plata que hace la Conmebol para mostrar: acá está sponsor, acá nosotros nos estamos moviendo, mirá, vamos a volver a jugar, aunque después tengan que modificarlo. ¿Me explico? Claro que se pone una fecha y, como recién decía Gorcito, no se está hablando de una pandemia que es habitual, sino que es algo anormal en todo el mundo. Y si en el mundo ha habido prueba y error, también lo va a haber a nivel sudamericano, y también se trabaja en el fútbol argentino para que reducir al mínimo esa posibilidad, y por eso se sigue lo que diga el gobierno nacional, que es el que establece los tiempos, ¿no? Totalmente. ¿Cerramos, Fer? Cerramos. Dale, abrazo grande, gracias. Abrazo.